¿Crees que conoces la Torre Eiffel? Millones de personas piensan exactamente lo mismo. Y todas se equivocan. Porque hay algo que ninguna guía de viaje te ha contado jamás, que ningún programa escolar ha mencionado, que ninguna visita turística ha revelado. Algo que está justo encima de las cabezas de 7 millones de visitantes cada año y que casi ninguno de ellos llega a notar. En la mismísima cima de la Torre Eiffel hay una habitación oculta, cerrada con llave, prohibida, con objetos personales que nadie ha tocado en más de 100 años, con un regalo de uno de los hombres más famosos que jamás hayan existido, con un secreto que su dueño se llevó consigo y que París nunca logró descubrir. ¿Quién vivía allí? ¿Qué ocurría dentro? ¿Y por qué este lugar sigue cerrado al público, a pesar de que la torre lleva décadas siendo el monumento de pago más visitado del planeta? Voy a responder a todas esas preguntas, ahora mismo, en este vídeo. Pero te aviso, algunos de los detalles que estás a punto de escuchar van a cambiar por completo todo lo que creías saber sobre este lugar. Quédate hasta el final, porque lo más inesperado no está al principio. ¿Por qué casi nadie sabe de esto? No porque sea un secreto de Estado, no porque la información esté clasificada ni enterrada en algún archivo. La razón es mucho más incómoda. Simplemente no se lo dijeron a nadie. Y quienes lo sabían, callaron. Ese silencio duró más de 100 años. La Torre Eiffel es una de las estructuras más fotografiadas del planeta. Se han escrito miles de artículos sobre ella, se han rodado cientos de documentales. Su silueta la reconocen los niños en cualquier rincón del mundo. ¿Qué podría quedar aún por ocultar? Al parecer, bastante, y fue ocultado deliberadamente. Esto corresponde a una lógica humana muy sencilla. Si quieres mantener algo verdaderamente privado, no necesitas prohibir que se hable de ello en voz alta. Simplemente no invitas a nadie a entrar. Eso es exactamente lo que hizo Gustave Eiffel. El apartamento en la cima de la torre nunca fue un secreto de Estado. Era propiedad privada. Y la propiedad privada no necesita explicaciones. Simplemente se cierra con llave. Y sin embargo, la pregunta persiste. ¿Por qué un hombre que construyó la estructura más pública de su época ocultó tan obstinadamente su propio rincón en la cima? ¿Qué hacía allí arriba? ¿A quién recibía? ¿Y qué era exactamente lo que no quería mostrarle a la ciudad que miraba su torre de abajo hacia arriba, con asombro, envidia y una irritación mal disimulada? La respuesta existe, y es considerablemente más interesante de lo que uno podría suponer. Porque detrás de esa puerta cerrada, a 285 metros sobre el suelo, no había simplemente una habitación con vistas a París. Había la vida interior de un hombre al que toda la ciudad consideraba un genio o un lunático, según en qué café se estuviera teniendo esa conversación. 1889. Francia se prepara para conmemorar el centenario de la Gran Revolución, un acontecimiento que sacudió no solo al país, sino a todo el mundo occidental. El gobierno toma una decisión. La celebración debe ser grandiosa. Se necesita un símbolo. Algo que le diga al planeta entero: Francia está viva, Francia es fuerte, Francia mira hacia el futuro. Se convoca un concurso internacional para la pieza central de la Exposición Universal de París. Se presentan 700 propuestas. Una gana: una torre de hierro de 300 metros de altura, propuesta por la empresa de ingeniería de Gustave Eiffel. Cabría esperar un triunfo. Lo que siguió al anuncio, sin embargo, no se le parecía en nada. La intelectualidad parisina estalló. No metafóricamente, literalmente. A los pocos meses de comenzar la construcción, apareció en los periódicos una protesta pública firmada por 300 nombres: escritores, pintores, arquitectos, compositores. Entre los firmantes, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas hijo, Charles Gounod. Personas cuyos nombres hoy figuran en los libros de historia de la cultura
exigían públicamente que se detuviera la construcción. Llamaban a la torre una vergüenza para París y una mancha en el rostro de Francia. Esto corresponde a cómo veía la torre el París culto de la década de 1880, no como un logro de ingeniería, sino como un engendro industrial encajado a la fuerza en el corazón de la ciudad más bella de Europa. El crítico de arquitectura Joris Karl Huysmans la llamó el esqueleto de un campanario. Otros escritores buscaron expresiones aún más duras. Una gigantesca pirámide escuálida de escaleras de hierro. Una chimenea de fábrica sin fábrica. Un monstruo de hierro. Un periodista escribió que la torre recordaba a un puente inacabado para el que alguien olvidó construir el río. La crítica no era meramente estética, era despectiva. Los opositores a la construcción apelaban a la dignidad nacional. Argumentaban: París es Notre Dame, el Louvre, Versalles. Es piedra, historia, eternidad. Y ustedes colocan una pieza de hierro en el centro de la ciudad. Temporal, por 20 años, porque ese era el plazo de vida original asignado a la torre. Después de la exposición, sería desmontada. Gustave Eiffel lo escuchó todo. Leyó cada uno de esos artículos. Conocía cada uno de esos nombres. Y siguió construyendo. Día tras día, piso tras piso, con cualquier clima. Cuadrillas de obreros ascendían cada vez más alto sobre un París que los observaba desde abajo con un desprecio apenas disimulado. En 2 años, 2 meses y 5 días, la torre quedó terminada, en plazo, dentro del presupuesto, sin ningún accidente laboral fatal entre los trabajadores, lo que, para una obra de esa envergadura en el siglo XIX, era en sí mismo un fenómeno. Cuando el 31 de marzo de 1889 Eiffel subió personalmente a la cima e izó la bandera francesa, abajo había una multitud. Unos aplaudían, otros guardaban silencio con los labios apretados. La torre permanecía en pie y no tenía ninguna intención de irse a ningún lado. ¿Qué hace un hombre cuando toda la ciudad considera su trabajo un engendro? Cuando las personas más respetadas del país llaman públicamente a tu obra un monstruo de hierro y exigen que sea demolida antes incluso de su inauguración. La mayoría aguanta, calla, se repliega sobre sí misma. Gustave Eiffel hizo algo completamente distinto. Se construyó un apartamento, en la cima de la torre, por encima de las cabezas de todos los que lo habían criticado. Llamar a esto mera excentricidad es no decir casi nada. Fue el gesto de un hombre al que habían llevado a un punto límite. No al límite del derrumbe, no, al punto de una absoluta claridad interior. Eiffel lo entendía. La torre sería odiada desde fuera, lo cual significaba que por dentro tenía que pertenecerle solo a él. Quizás eso fue exactamente lo que motivó la decisión de crear un espacio privado en el tercer nivel de la torre. No vanidad, aunque tampoco puede descartarse del todo. No el capricho de un ingeniero adinerado. Algo más humano y más comprensible que cualquiera de esas dos cosas. El deseo de tener un lugar al que ningún crítico pudiera llegar, al que ninguna columna de periódico pudiera seguirle, al que ninguno de los 300 firmantes de aquella infame carta pudiera poner un pie. Esto corresponde a la psicología de un hombre sometido a una presión sostenida. Eiffel no era simplemente un ingeniero, era un empresario, una figura pública, un blanco. La torre le costó no solo dinero y tiempo, le costó su reputación, al menos en las primeras etapas. Y en esas circunstancias, la decisión de crear un refugio personal a 285 metros del suelo parece menos una excentricidad y más una respuesta calculada a la presión de su entorno. Para llevar a cabo esta idea, Eiffel recurrió al arquitecto Stephen Sobestre, un hombre que ya trabajaba en los elementos decorativos de la torre. Fue Sobestre quien concibió los arcos de la base, los pabellones acristalados del primer piso y las formas redondeadas de las plataformas superiores.
todo aquello que suavizaba la dureza industrial de la estructura y le daba al menos cierta apariencia de elegancia ante un público escéptico. Ahora se enfrentaba a una tarea de naturaleza completamente distinta: diseñar un espacio habitable en un lugar donde, según toda lógica de ingeniería, no debía haber nada más que una instalación técnica. El desafío no era en absoluto sencillo. El tercer nivel de la torre no es simplemente una cuestión de altitud. Significa viento constante, variaciones extremas de temperatura, la vibración de las estructuras metálicas y la ausencia total de cualquier infraestructura urbana convencional. Llevar agua corriente y electricidad hasta allí, en 1889, era en sí mismo una empresa de ingeniería comparable en complejidad a muchos proyectos de construcción de la época. Savestre lo logró. El apartamento fue diseñado y construido, pequeño, funcional, con ventanas orientadas en todas las direcciones. ¿Qué impulsó exactamente a Eiffel a tomar esta decisión? No puede afirmarse con certeza. No dejó memorias en las que se explicara. No concedió entrevistas en las que describiera su estado de ánimo durante el período de construcción. Pero los hechos hablan por sí solos. Un hombre acosado por la prensa, ridiculizado en los salones, humillado públicamente por personas de nombres ilustres. Ese mismo hombre, en medio de todo ese estruendo, encargó un apartamento personal en la cima de la torre que todos decían que nunca debería haberse construido. Y se instaló en él inmediatamente después de que la exposición abriera sus puertas. Quizás fue un consuelo, quizás fue una declaración, o quizás Gustave Eiffel simplemente quería despertar una mañana, acercarse a la ventana y mirar París desde arriba hacia abajo, en silencio, sin explicaciones, sin disculpas. Si esperaba Versalles, olvídelo. Si imaginaba una enfilada de salones dorados, chimeneas de mármol y lacayos en cada puerta, se ha equivocado completamente de dirección. El apartamento de Gustave Eiffel, en la cima de la torre más famosa del mundo, tenía exactamente el aspecto del hogar de un hombre para quien el trabajo importaba más que la impresión que causaba en sus visitas. Modesto, funcional, honesto de la manera en que son honestos los ingenieros. Y es precisamente eso lo que lo hace genuinamente interesante. Al entrar, uno se encontraba en el salón, sin mármol, sin dorados. Muebles de madera oscura, sólidos, bien fabricados, en el espíritu del confort burgués de finales del siglo XIX. Estanterías a lo largo de las paredes, repletas de volúmenes sobre ingeniería, física y aerodinámica. Alfombras en el suelo. No piezas persas de gran valor, sino alfombras europeas corrientes, de las que se ponen porque uno quiere tener los pies calientes. Papel pintado en tonos cálidos y apagados. Ocre, terracota, beige profundo. Ninguna decoración ostentosa. Ningún deseo de impresionar. Esto corresponde a lo que este apartamento era en realidad. No una suite de recepción para entretener al público, sino el espacio privado de un hombre con hábitos concretos y necesidades concretas. Eiffel era tanto científico como empresario. El apartamento lo reflejaba. La siguiente habitación era el despacho. Aquí ya se podía empezar a sentir quién vivía en este lugar. Un escritorio de trabajo cubierto de planos y cálculos. Estanterías con instrumentos científicos, barómetros, anemómetros, dispositivos para medir la presión atmosférica. Eiffel utilizaba la torre no solo como proyecto comercial o declaración arquitectónica, la utilizaba como laboratorio. Aquí, a 285 metros sobre la ciudad, realizaba experimentos de aerodinámica, meteorología y resistencia de materiales. La torre no era para él un monumento, era una herramienta. Y el despacho en su cima era su lugar de trabajo. El cuarto de baño merece una mención aparte. Puede parecer un detalle, pero no en 1889. En aquella época, el agua corriente en los hogares parisinos distaba mucho de ser universal. El agua caliente en un apartamento era señal de una posición económica considerable. El agua caliente a 285 metros sobre el nivel del suelo
dentro de una estructura metálica expuesta al viento desde todas las direcciones, eso no era lujo. Era un desafío al pensamiento de ingeniería. Eiffel aceptó el desafío y lo resolvió con la misma compostura con la que abordaba todos los demás problemas que se le presentaban. Esto corresponde al carácter del hombre que construyó este apartamento. Eiffel no hacía nada para aparentar, ni en su trabajo ni en su vida doméstica. Un cuarto de baño en lo alto de la torre no era una demostración de riqueza. Era una demostración de que el pensamiento de ingeniería no reconoce obstáculos cuando la persona adecuada lo está aplicando. Las paredes de todas las habitaciones estaban cubiertas de papel pintado en tonos cálidos, y esto no era casualidad. A esa altitud, con viento constante y bruscos cambios de temperatura, el apartamento tenía que sentirse como un refugio, como un lugar donde uno pudiera quitarse el abrigo y sentirse verdaderamente en casa. Eiffel lo consiguió exactamente así. Las personas que lo visitaron durante su vida describían el apartamento como un lugar inesperadamente acogedor, cálido, vivo, humano en cada detalle. Pero todo ello, los muebles, los libros, los instrumentos, el papel pintado, era tan solo el escenario. La pieza central de este apartamento eran las ventanas, enormes, panorámicas, orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Ventanas que abrían una vista que no estaba disponible para nadie más en París, ni en ningún castillo, ni en ninguna mansión, ni en ninguna catedral. Toda la ciudad desplegada como un mapa abajo, el Sena curvándose como una cinta plateada, la cúpula del Panteón, la colina de Montmartre, tejados, calles, plazas, bulevares. Todo París, que había pasado 7 años criticando, burlándose y exigiendo que se detuviera la construcción, ahora yacía abajo, pequeño y expuesto. Y Gustave Eiffel lo contemplaba cada mañana desde su sillón, en silencio, con una taza de café en la mano. Desde un apartamento cuya existencia la ciudad de abajo no sospechaba. Imagínese 1889. No en una película, en la realidad. París es una de las ciudades más avanzadas del mundo, pero incluso aquí el agua corriente está lejos de ser universal. La iluminación eléctrica apenas comienza a desplazar a los faroles de gas. El ascensor es una curiosidad que la mayoría de los ciudadanos conoce solo de oídas. El teléfono existe, pero se considera un artilugio para excéntricos adinerados. Y en este contexto, un cierto ingeniero procede a instalar en su apartamento, situado a 285 metros sobre el suelo, dentro de una estructura metálica expuesta al cielo abierto, agua corriente, iluminación eléctrica y calefacción, como si fuera lo más natural del mundo. No era lo más natural del mundo. Era una proeza tecnológica que la mayoría de los contemporáneos de Eiffel sencillamente no supo apreciar, porque no entendieron qué era exactamente lo que había hecho. Empecemos por el agua. Elevar agua a una altura de 285 metros en 1889 requería un sistema de bombeo dedicado, construido desde cero. No existían soluciones prefabricadas, ni instrucciones ni precedentes. El equipo de ingenieros de Eiffel diseñó su propio sistema de suministro de agua, teniendo en cuenta la presión, las variaciones de temperatura y la vibración de las estructuras metálicas con el viento. El sistema funcionó, y siguió funcionando durante décadas. Esto corresponde al hecho de que Eiffel no se limitó a construir un apartamento. Resolvió un problema de ingeniería que nadie antes que él había resuelto. No porque nadie quisiera, porque a nadie se le había ocurrido antes vivir a semejante altitud. Ahora la electricidad. En 1889, la iluminación eléctrica en París era una excepción, no una norma. Incluso en los barrios céntricos, muchos edificios seguían funcionando con gas. En la Exposición Universal, las luces eléctricas eran una de las principales atracciones. La gente acudía expresamente a contemplarlas, como ante un milagro.
Y en esta situación, Eiffel llevó la iluminación eléctrica hasta la cima de la torre, a un apartamento que ningún extraño tenía permitido ver, para sí mismo. Los invitados a quienes Eiffel ocasionalmente invitaba a sus aposentos describían sus primeras impresiones en términos casi idénticos. Esperaban frío, incomodidad, austeridad industrial. En cambio, se encontraban en un espacio iluminado, cálido y habitable, con agua corriente, luz eléctrica, muebles corrientes y libros en las estanterías. Contradecía todas las expectativas. Contradecía el sentido común. Era, según los testimonios de quienes lo vivieron, completamente imposible y, sin embargo, absolutamente real. Un invitado escribió en su diario que al entrar en el apartamento de Eiffel, por un momento olvidó que se encontraba a una altitud comparable a la de una cima montañosa. Porque en el interior, todo tenía el aspecto de que el propietario simplemente había elegido un piso inusual en un edificio parisino corriente. Ese era el verdadero truco, la verdadera maravilla. No la estructura de hierro por fuera, sino el calor humano por dentro. Esto corresponde a algo que la gente pasa por alto cuando habla de la Torre Eiffel como logro de ingeniería. Sí, la torre es un triunfo de la metalurgia, el cálculo y la organización del trabajo. Pero el apartamento en su cima es un triunfo de una naturaleza completamente distinta. Es la prueba de que el ingeniero pensó no solo en la estructura, sino en el ser humano dentro de ella, en lo que significaría estar allí, en el hecho de que el cuerpo necesita calor, que la luz requiere electricidad y que la vida a 285 metros sobre el suelo requiere las mismas condiciones básicas que la vida en el primer piso. Thomas Edison, que visitó el apartamento durante la Exposición Universal, lo comprendió de inmediato. Un hombre que para entonces ya había registrado más de 300 patentes y entendía mejor que nadie lo que significaba resolver un problema técnico en un lugar donde todos los demás habían dicho imposible. Ese hombre recorrió el apartamento de Eiffel y, según los presentes, asintió lentamente en silencio. Fue un gesto de reconocimiento profesional. Valía más que cualquier palabra. Porque palabras sobre la torre había miles. Unos la elogiaban, otros la condenaban. Pero entender lo que Eiffel había hecho realmente, no solo por fuera, sino por dentro, estaba fuera del alcance de la mayoría. Edison era uno de los pocos que lo veía con claridad. En el otoño de 1889, mientras la Exposición Universal seguía recibiendo visitantes, subió a la cima de la Torre Eiffel un hombre conocido en ese momento por todo el mundo civilizado. Thomas Alva Edison, el inventor del fonógrafo, el creador de la bombilla incandescente práctica, el fundador del primer laboratorio de investigación industrial de la historia. Un hombre que para entonces acumulaba más de 400 patentes. Un hombre a quien los periódicos americanos llamaban el mago de Menlo Park. Y no era una exageración. Edison había llegado a París a invitación de los organizadores de la exposición. Sus propios inventos estaban expuestos en el pabellón americano y el público hacía cola para verlos en persona. Pero el propio Edison no había acudido a la exposición como expositor. Había venido como investigador. Recorría los pabellones, hablaba con ingenieros, examinaba los trabajos ajenos con el interés profesional de un hombre que sabe exactamente lo que está mirando. Y en algún momento subió a ver a Eiffel. Lo que ocurrió exactamente aquella tarde en el apartamento de la cima de la torre, la historia lo ha conservado solo en sus contornos generales. Se sabe que dos hombres pasaron varias horas en el despacho de Eiffel. Se sabe que la conversación abarcó la aerodinámica, la naturaleza del viento a grandes altitudes, el futuro de la electricidad y cómo podría ser el mundo 50 años después. Se sabe que Edison, un hombre no dado a los gestos sentimentales, consideró oportuno traerle un regalo a su anfitrión. Ese regalo fue un fonógrafo Edison Class M. Deténgase un momento y considere lo que eso significaba realmente. Un fonógrafo Edison Class M en 1889 no era un recuerdo de una tienda de regalos.
era uno de los desarrollos más recientes del inventor más famoso del planeta. Un dispositivo que grababa y reproducía sonido, la voz humana, la música, el habla, en una época en que la mayoría de la gente seguía considerando la propia idea de capturar el sonido como algo propio del reino de la fantasía. Edison lo había transportado a través del Atlántico y lo dejó en un apartamento en la cima de una torre de hierro que la intelectualidad parisina seguía llamando un engendro. Esto corresponde a lo que este encuentro era en realidad. No una visita social, no un acto oficial en el programa de la exposición. Era un encuentro entre dos hombres que pensaban en categorías inaccesibles para la mayoría de sus contemporáneos. Eiffel construía con metal cosas que antes no habían existido. Edison grababa sonidos que antes se desvanecían en el aire y desaparecían para siempre. Ambos hacían posible lo imposible, cada uno a su manera. Mientras estaban sentados en el despacho a 285 metros sobre el suelo, todo París se extendía al otro lado de las ventanas. La ciudad que no había aceptado la torre. La ciudad que se había reído de Eiffel. La ciudad que todavía no podía decidir si la estructura de hierro a orillas del Sena era una obra de arte o un error industrial. Y los dos hombres en aquella habitación sabían casi con certeza que lo que hoy parece un error, mañana se convierte en símbolo. Ambos lo sabían por propia experiencia. El fonógrafo de Edison se quedó en el despacho. Estaba en una estantería entre instrumentos científicos, libros y planos. Después de que Eiffel abandonara este mundo en 1923, el apartamento fue clausurado. El mobiliario se conservó prácticamente intacto. Y el fonógrafo Edison Class M sigue en el mismo lugar donde Edison lo dejó en el otoño de 1889. Reflexiones sobre esto. Han pasado más de 130 años. Han llegado y partido épocas, regímenes y tecnologías. 2 guerras mundiales han arrasado Europa. París fue ocupado, liberado y reconstruido. La torre sobrevivió a planes de demolición, a la amenaza de destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y a innumerables disputas sobre su mérito artístico. Y el fonógrafo sigue ahí, en la misma estantería, en la misma habitación, a la misma altitud. Esto no es simplemente una pieza de exposición. Es la huella material de una conversación que tuvo lugar entre dos de los mayores ingenieros de su tiempo, en uno de los lugares más insólitos de la Tierra. Una conversación que nadie escuchó, cuyas palabras nadie anotó, pero cuyo resultado todavía puede verse si sube a la tercera plataforma de la torre y se asoma por la ventana del despacho. Allí hay un pequeño aparato de madera con una bocina de latón. Tiene más de 130 años. Lo fabricó Thomas Edison. Se lo regalaron a Gustave Eiffel, y desde entonces no ha ido a ningún lado. Volvamos entonces a la pregunta con la que todo comenzó. ¿Por qué casi nadie sabe de este apartamento? ¿Por qué 7 millones de turistas suben a la torre cada año, fotografían el horizonte y se marchan sin sospechar que sobre sus cabezas se encuentra uno de los espacios habitables más insólitos de la historia de la arquitectura? La respuesta existe, y es considerablemente más incómoda de lo que cabría suponer. El apartamento fue cerrado deliberadamente, no por razones burocráticas, no por consideraciones de seguridad, no porque algo se hubiera estropeado o deteriorado. Gustave Eiffel lo cerró al público por una sola razón. No quería al público dentro. Era su espacio, su territorio, y lo custodiaba con la misma consistencia metódica con la que construía sus estructuras. Considere la paradoja. Un hombre que creó la estructura más pública de su época, una torre visible desde cualquier rincón de París, una torre visitada por casi 2 millones de personas en su primer año. Este hombre, en la cúspide absoluta de su triunfo público, ocultó su propio rincón privado a ese mismo público. No un secreto de Estado, no un misterio industrial, simplemente las habitaciones donde vivía, trabajaba y recibía visitas,
enteramente según sus propios criterios. Esto corresponde a cómo funciona realmente la autoridad sobre el espacio, no la autoridad que confieren el dinero o los títulos, la autoridad que otorga el derecho a decir no. Eiffel podía haber abierto el apartamento a los visitantes, podía haber organizado allí recepciones, visitas guiadas, veladas sociales con periodistas y fotógrafos. Habría rehabilitado su reputación ante el mismo público que durante varios años había llamado a su torre un engendro. Eligió no hacerlo. Y ese único hecho le dice a usted más sobre el carácter del hombre que cualquier biografía. Ahora, la pregunta incómoda. ¿Y si la inaccesibilidad del apartamento no fue simplemente una decisión personal, sino un cálculo? Un especialista moderno en comunicación, al contemplar esta historia, identificaría inmediatamente lo ocurrido como una maniobra de relaciones públicas de manual. Considere la situación. La torre está construida. Las críticas no han amainado. El público está dividido entre quienes quedan asombrados y quienes exigen su demolición. Y en ese preciso momento comienzan a circular rumores. Se dice que hay un apartamento secreto en la mismísima cima de la torre. Se dice que no se permite entrar a nadie. Se dice que allí se recibe a las personas más distinguidas de la época. Edison, científicos, estadistas. Y lo que ocurre allí en realidad, nadie lo sabe. Esto funciona mejor que cualquier anuncio publicitario. Lo prohibido atrae con más fuerza que la puerta abierta. El misterio resulta más fascinante que una visita guiada. Y una torre con un espacio cerrado en su cima deja de ser simplemente una estructura de ingeniería. Se convierte en una leyenda. ¿Era Eiffel suficientemente perspicaz para entender este mecanismo? Casi con toda certeza, sí. Un hombre que en solitario forzó la construcción de la torre contra la voluntad de medio París sabía pensar estratégicamente. Un hombre que entregó el proyecto en plazo y dentro del presupuesto sabía calcular. Y un hombre que mantuvo silencio sobre su apartamento durante toda su vida entendía claramente la diferencia entre lo que conviene decir y lo que conviene callar. Esto corresponde a la naturaleza de la reputación en sí misma. La reputación se construye no solo con lo que uno revela, se construye igualmente con lo que uno oculta. Eiffel reveló la torre, ocultó el apartamento. Y París, que había pasado varios años burlándose de su creación, acabó convirtiendo su torre en el símbolo de sí mismo. ¿Coincidencia? ¿O el resultado de una comprensión excepcionalmente precisa de la psicología humana? Los periodistas de finales del siglo XIX llamaron a Eiffel ingeniero, luego empresario, luego, una vez que la torre se convirtió en un icono, genio. Ninguno de ellos lo llamó manipulador. Y sin embargo, esa palabra quizás describe con más precisión que cualquier otra lo que hizo con la percepción pública de su torre. No en ningún sentido negativo, en el sentido más profesional que quepa imaginar. Construyó una estructura que provocaba debate, le dio al público algo de lo que hablar, cerró la cima a los extraños y observó en silencio cómo los rumores de un apartamento secreto transformaban a un ingeniero ridiculizado en un genio romántico, uno que era envidiado, del que se hablaba, al que se recordaba. París quiso destruirlo. Al final lo hizo inmortal. Y la torre es solo una parte de la historia. El apartamento en su cima es otra parte, la parte que no mostró a nadie. Y precisamente por eso, la parte de la que todavía se habla hoy. Gustave Eiffel abandonó este mundo el 27 de diciembre de 1923. Tenía 91 años. Hasta el final conservó la lucidez mental, siguió interesándose por la ciencia y vigiló de cerca lo que le ocurría a su torre. Vivió para ver su triunfo. Vivió para ver cómo se transformaba de vergüenza ciudadana en símbolo nacional. Vivió para ver cómo los mismos parisinos que habían exigido la demolición de la torre empezaban a llamarla el mayor logro que Francia había producido jamás. Eiffel lo vio todo. Y según todos los indicios,
experimentó la tranquila satisfacción de un hombre que desde el principio supo que le darían la razón. El apartamento en la cima de la torre siguió siendo suyo hasta el final. No lo vendió, no lo cedió a la ciudad, no lo legó a un museo, no lo abrió a los turistas a cambio de una prensa favorable o una generosa contribución a la ciencia. El apartamento era suyo y siguió siéndolo incluso cuando él ya no subía personalmente al tercer nivel de la torre. Incluso cuando la edad había hecho imposible ese ascenso. Incluso cuando había quedado claro que no volvería a realizarlo jamás. Después de que Eiffel se fuera, el apartamento no pasó a la categoría de atracción turística. No fue puesto en subasta, no se convirtió en residencia de algún funcionario del gobierno ni en suite de honor para delegaciones extranjeras. Simplemente permaneció en pie, cerrado, intacto, tan inaccesible como lo había sido en vida de su propietario. Esto corresponde a una pregunta que casi nadie formula en voz alta. ¿Por qué exactamente no se abrió nunca? Para entonces, la torre llevaba mucho tiempo bajo la gestión de organismos municipales. La decisión sobre el destino del apartamento podría haberse tomado en cualquier momento. No había obstáculos técnicos, ni complicaciones legales. Simplemente, nadie lo hizo. Y esa decisión silenciosa, no abrir, no tocar, no convertirlo en una atracción, es en sí misma enormemente reveladora. Hay lugares que pierden su significado en el momento en que se vuelven accesibles al público. El Louvre es un gran museo, pero el Louvre es una institución. El apartamento de Eiffel era algo fundamentalmente distinto. Era el espacio personal de un individuo concreto. Un espacio que llevaba la impronta de su carácter, sus hábitos, su manera de pensar y de trabajar. Abrir semejante lugar al público general es matar precisamente lo que lo hacía extraordinario. Convertir la historia viva en un diorama de museo. Reemplazar lo genuino por una vitrina. Quienes tomaron decisiones sobre el futuro de la torre tras la partida de Eiffel lo entendieron. O lo sintieron intuitivamente, lo que en este caso particular viene a ser lo mismo. El apartamento fue clausurado. El mobiliario fue conservado. El fonógrafo de Edison se quedó en su estantería. Los libros permanecieron en su sitio. El escritorio de trabajo de Eiffel quedó exactamente como él lo había dejado. Las décadas fueron pasando, una tras otra. El mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso. 1923 dio paso a los años 30, los 30 a los 40, cuando una bandera con una esvástica se alzó sobre París y oficiales alemanes subían a la torre para fotografiarse con la ciudad ocupada de fondo. El apartamento permaneció cerrado durante todo ese tiempo. Luego llegó la liberación. Luego la Guerra Fría. Luego la televisión, la aviación a reacción, el primer ser humano en el espacio, los ordenadores personales, Internet. La torre sobrevivió a todo ello, recibiendo millones de turistas cada año y permaneciendo como una de las estructuras más reconocibles del planeta. Y el apartamento en su cima siguió cerrado durante todo ese tiempo. Esto no es olvido, no es inercia burocrática, no es falta de ideas por parte de quienes gestionaban la torre. En más de 100 años, las personas responsables de la torre tuvieron tiempo más que suficiente para decidir qué hacer con el apartamento. Decidieron dejarlo todo como estaba. Y esa decisión, quizás la más inteligente de todas las tomadas en relación con la torre a lo largo de toda su historia, porque un apartamento cerrado en la cima de la estructura más famosa del mundo vale más que uno abierto. Un secreto que puede atisbarse por una ventana, pero que nunca puede tocarse, atrae con más fuerza que cualquier exposición con audioguía. Y los millones de personas que suben al tercer nivel de la torre y se asoman por las ventanas del apartamento reciben algo que ningún museo del mundo puede proporcionar. La sensación de que detrás del cristal no está el pasado, sino simplemente en la vida privada de otra persona, una vida de la que han sido excluidos. Gustave Eiffel no dejó entrar a nadie en vida.
Tampoco han dejado entrar a nadie desde entonces. Y eso, quizás, es el retrato más exacto que existe del hombre que lo construyó. Hoy el apartamento de Eiffel existe. No ha ido a ningún lado. Está en el mismo lugar, a la misma altura, con los mismos muebles y los mismos libros en las estanterías. Si compra una entrada para la tercera plataforma de la Torre Eiffel y sube, puede acercarse a las ventanas del apartamento y mirar dentro. Exactamente eso, mirar. No entrar, no tocar, no fotografiarse desde el interior. Solo mirar a través del cristal lo que hay al otro lado. Y esto es lo que verá. En el salón, figuras de cera. Gustave Eiffel, su hija Claire, Thomas Edison. 3 figuras congeladas en un momento de conversación que tuvo lugar en el otoño de 1889. Eiffel está sentado. Edison está de pie a su lado. Claire está un poco apartada, como corresponde a una hija que está presente en el encuentro de 2 grandes hombres, pero no reclama el centro de la escena. Entre ellos, una mesa. Sobre la mesa, objetos de la época. Y en algún lugar en las profundidades del despacho, en una estantería, hay un pequeño aparato de madera con una bocina de latón. El mismísimo fonógrafo. Deténgase en este momento. Está a 285 metros sobre París. Detrás de usted, la ciudad se extiende en todas las direcciones hasta el horizonte. Delante, cristal. Detrás del cristal, una habitación en la que, hace más de 130 años, 2 hombres hablaron sobre el futuro del mundo. Y el fonógrafo que uno de ellos cruzó el Atlántico transportando y dejó aquí como gesto de respeto, sigue en la misma estantería. Esto no es una reconstrucción, no es una instalación artística, no es un decorado inventado por una agencia de turismo para atraer visitantes. El fonógrafo Edison Class M es auténtico. Tiene más de 130 años. Fue fabricado en las fábricas de Edison. Fue entregado personalmente a Gustave Eiffel y desde 1889 no ha abandonado esta habitación. Esto corresponde a algo que la mayoría de las personas que suben a la torre no logran comprender. Vienen por la vista, por la fotografía, por el ítem que pueden tachar de su lista de lugares que visitar en París. Obtienen todo eso, pero pasan por delante de las ventanas del apartamento sin detenerse, o se detienen 30 segundos para echar un vistazo a las figuras de cera y siguen adelante, sin entender qué es exactamente lo que acaban de ver. Han visto un lugar en el que durante toda la vida de su propietario, nadie fue admitido sin su invitación personal. Un lugar donde se encontraron los 2 mayores ingenieros de su tiempo. Un lugar que permaneció cerrado a través de guerras, ocupaciones, cambios de régimen y revoluciones tecnológicas. Un lugar que hoy puede verse, pero no visitarse. Y esa distinción entre ver y entrar es fundamental. Es precisamente lo que preserva el significado de este lugar. Las figuras de cera merecen una mención aparte. La exposición del museo tomó una decisión que vale la pena señalar. La escena incluye no solo a Eiffel y Edison, sino también a Claire, la hija del ingeniero. No es una decisión incidental. Claire Eiffel era una de las pocas personas que acudía regularmente al apartamento. Acompañaba a su padre, recibía a los invitados, formaba parte de este mundo cerrado en la cima de la torre. Incluirla en la escena es recordar al visitante que detrás de los grandes encuentros hay relaciones familiares corrientes, que el genio no es solo un laboratorio y patentes, es también una hija sentada al lado mientras su padre habla con Edison. La exposición fue creada hace relativamente poco tiempo. La empresa gestora Sete tomó la decisión de convertir el apartamento en un objeto museístico accesible para su contemplación desde el exterior. Antes de eso, las ventanas del apartamento eran simplemente ventanas. Ahora detrás de ellas hay una escena. Puesta en escena, pero basada en testimonios históricos reales. Las figuras de cera están realizadas con precisión de retrato. El interior ha sido recreado a partir de fotografías históricas
y descripciones de testigos presenciales. Y el fonógrafo es auténtico. Esto corresponde a la pregunta de qué significa preservar un lugar histórico en una época en que el turismo se ha convertido en una industria. El camino fácil estaba disponible. Abrir el apartamento, dejar entrar a los turistas, vender entradas, organizar una audioguía en 12 idiomas y colocar una tienda de souvenirs a la salida. Los ingresos habrían sido considerables, pero el apartamento habría dejado de ser lo que es. Se habría convertido en un destino turístico más en el mapa de París, con su propia cola, su propio horario de visita y su propio precio de entrada. En cambio, se eligió una solución diferente. El apartamento se dejó cerrado, se dispuso como una escena viva, y se ofreció a los turistas algo que ninguna audioguía puede reemplazar: la posibilidad de estar fuera y mirar dentro, de sentir exactamente lo que son al otro lado del cristal, en el lado equivocado de la historia. Esa sensación es la pieza principal de la exposición. No las figuras de cera, no el fonógrafo, no los muebles de 1889, sino el sentimiento de una persona que está a 285 metros sobre el suelo, mira a través del cristal un momento congelado del encuentro entre dos genios y comprende: este lugar no admite visitantes. Nunca los admitió, y eso forma parte del diseño. Gustave Eiffel habría dado su aprobación, pero una vez todo cambió, brevemente, casi imperceptiblemente. Y es precisamente ese casi lo que hizo que lo ocurrido fuera más elocuente que si el apartamento hubiera sido abierto a todo el que quisiera entrar de una vez por todas. En 2016, la empresa SETE, la organización que gestiona la Torre Eiffel, anunció un concurso. La ocasión era inesperada: el Campeonato de Europa de Fútbol que Francia acogía ese verano. El premio era aún más inesperado. 4 ganadores recibirían el derecho a pasar una noche en la Torre Eiffel. No en un hotel cercano a la torre, no en una plataforma de observación, en la torre, en un dormitorio especialmente acondicionado, creado justo al lado del histórico apartamento de Eiffel. 4 personas, para todo el mundo. Una noche, una sola vez. Reflexiones sobre esas cifras. La Torre Eiffel recibe aproximadamente 7 millones de visitantes al año. Desde su inauguración en 1889, ha sido visitada por más de 300 millones de personas. 300 millones. Y de todas esas personas, a lo largo de toda la historia de la torre, exactamente 4 recibieron el derecho a pasar una noche en la inmediata proximidad del apartamento de Eiffel. 4. No 4.000. No 400. 4. Esto corresponde a lo que es la verdadera exclusividad, no la que se vende en los folletos de marketing, no la que se promete en los anuncios de hoteles de lujo con las palabras experiencia exclusiva y oferta única. La exclusividad real es cuando de 300 millones de personas, 4 obtienen acceso a algo. Esto no es hipérbole, es aritmética. El dormitorio preparado por SETE estaba amueblado en el espíritu de la época de Eiffel. Las estructuras de hierro de la torre formaban parte del interior. La vista desde la ventana, todo el París nocturno extendido abajo. Cerca, una pared detrás de la cual se encuentra el histórico apartamento. Ese mismo, con las figuras de cera, con el fonógrafo en la estantería, con los libros que Eiffel leyó hace 130 años. 4 personas pasaron allí una noche. Lo que sintieron solo puede imaginarse. Lo que vieron desde la ventana es fácil de imaginar. Lo que pensaron, tumbados a pocos metros de la habitación en la que Edison le regaló el fonógrafo a Eiffel, nadie lo sabe. No dieron ruedas de prensa. No publicaron relatos detallados. Los ganadores del concurso recibieron una noche y se la guardaron para sí. Esto corresponde a la naturaleza de este lugar en general. El apartamento de Eiffel
nunca estuvo concebido para la divulgación pública. Todo lo que ocurría dentro se quedaba dentro. Así se comportaba el propietario, y así, por alguna extraña lógica del lugar, se comportaron los 4 ganadores del concurso de 2016. Como si el lugar mismo dictara las normas de comportamiento a todos los que se acercan a él. El concurso no se repitió. Sete no anunció nada similar en 2017, ni en ningún año posterior. Aquella noche se quedó como la única en toda la historia de la torre, exceptuando al propio Eiffel y a sus invitados. Y la decisión de no repetirlo, de no multiplicarlo, de no convertir la excepción en tradición, forma en sí misma parte de la política respecto a este lugar. Deliberada o no, da igual. El resultado es el mismo. La exclusividad queda preservada. Considere lo que esto significa en el mundo de hoy. Un mundo en el que cualquier experiencia puede monetizarse. Donde vivir como un local se vende en plataformas de alquiler a corto plazo. Donde acceso exclusivo simplemente significa una entrada más cara. Donde nada está tan cerrado que no pueda abrirse por el precio adecuado. En este mundo existe un lugar que estuvo cerrado bajo su propietario, permaneció cerrado durante 100 años tras su partida, se abrió exactamente una noche para 4 personas y volvió a cerrarse. Sin explicaciones, sin anuncios de un próximo concurso, sin promesas. La Torre Eiffel se alza en el centro de París, una de las ciudades más visitadas del planeta. A su alrededor se ha construido toda una industria. Hoteles, restaurantes, souvenirs, excursiones, sesiones fotográficas, transmisiones en directo. La torre hace mucho que dejó de ser simplemente un objeto arquitectónico. Se ha convertido en una marca global, instantáneamente reconocible y comercialmente implacable. Y en el centro mismo de esa marca, en su cima, literal y figuradamente, se encuentra un lugar que no está en venta, que no puede reservarse, para el que no puede comprarse ninguna entrada, que solo puede verse a través del cristal, desde la misma distancia desde la que millones de turistas antes que usted lo han visto y desde la que millones después lo verán también. Este es el apartamento de Gustave Eiffel, no un museo, no una atracción, no una reconstrucción histórica. Un lugar que no admite visitantes, que no existe para usted. Que le devuelve la mirada a través del cristal con la misma callada inaccesibilidad con la que su propietario miraba París. Desde arriba, con una taza de café en la mano, desde un sillón en el que nadie más que él se sentó jamás. 7 millones de personas suben a la torre cada año. 4 de ellas han pasado alguna vez aquí una noche. Y ninguna en toda la historia del lugar, ha entrado simplemente al apartamento, porque simplemente no funciona aquí. Nunca ha funcionado. Gustave Eiffel se encargó de ello personalmente, y lo que fue dispuesto por él personalmente resultó estar dispuesto para siempre. Si ha visto hasta este momento, ya sabe algo que la mayoría de las personas que han visitado París no sabe. El apartamento existe. El fonógrafo está en su estantería. Y la puerta sigue cerrada. Dale like. Es la única forma de entrar, al menos en los algoritmos. Suscríbase al canal. Aquí se cuentan las historias que nunca llegan a las guías de viaje. Y pulse la campanita para que la próxima puerta cerrada se abra primero para usted.